Lunes 21 de marzo, lunes tercero de Cuaresma. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo una hambruna terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que está construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Cuando Jesús primero proclamó la buena nueva del reino de Dios a sus vecinos de Nazaret, se encontró con una gran incredulidad. No le perdonaron no haber hecho ningún milagro en su pueblo. La soberbia de creerse pueblo elegido de Dios en exclusividad les impidió abrirse a la acción universal de Dios. Fueron incapaces de ver que Dios es un Dios de amor y misericordia, abierto a todos y todas, que Dios no tiene acepción de personas, y que Jesús fue el enviado para salvar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que no excluye a nadie por razón de raza, sexo, clase social, postura política o creencia religiosa, y que invita a todos a participar en la realización de su proyecto de construir un mundo más fraterno, humano y justo para todos y todas. Jesús ejemplifica la acogida universal con el caso de atención del profeta Elías a la viuda de Sarepta y la curación en tiempos del profeta Eliseo de Naamán, el sirio, paganos que no pertenecían al pueblo hebreo. Hay una invitación a preguntarnos por nuestra actitud ante las personas que no pertenecen a nuestra iglesia. ¿Es mi actitud la de Jesús o la de sus paisanos de Nazaret? Pertenecer a la iglesia no es garantía de salvación, si nuestra pertenencia es meramente ritualista y cumplidora de normas. Nuestra pertenencia a la Iglesia debe llevarnos a comprometernos con la causa de Jesús y vivir de acuerdo a los criterios y valores del reino de Dios predicados y vividos por Jesús. En nuestro bautismo se nos consagra para ser miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Como profetas, estamos invitados a dar a conocer el amor y la misericordia de Dios, a anunciar el Evangelio de Jesús con nuestra propia vida y a denunciar todo lo que es contrario al reino de Dios. Hoy también, en nuestra historia, encontramos profetas que anuncian el reino de Dios para todos y todas y nos animan a ser también profetas en nuestro diario vivir. Monseñor Romero en El Salvador, el Papa Francisco y otras muchas personas que trabajan y luchan por construir un mundo más de acuerdo a los planes y proyectos de Dios. Identificar a esos profetas modernos de hoy día en nuestro mundo hoy, conocer cuál es su mensaje y cómo anuncian el reino con sus vidas, nos ayuda a ser mejores seguidores de Jesús y servidores de sus preferidos, sin excluir a nadie. En este tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos debe llevar a hacernos la pregunta de si estamos dispuestos a participar de este amor universal y sin distinciones que Dios propone.
El mensaje del Dios de Jesús nos invita a romper con nuestras barreras de exclusividad e identificar y acoger a los que se sienten apartados de nuestra comunidad y necesitan. Al final, ellos quisieron despeñarlo, lo quisieron matar. Jesús les reprochó el que no estuvieran abiertos a la acción de Dios, al divino amor que les tenía. Les recordó cómo hasta los extraños no eran ajenos a la caridad divina. Y con autoridad pasó por medio de ellos y se alejó. Pidamos al Señor que oigamos su voz para que junto a todos los hombres y mujeres de buena voluntad nos esforcemos en edificar una nueva humanidad. Hermanas y hermanos, la escena del Evangelio de hoy está situada en la sinagoga de Nazaret. La escena es más amplia. El Evangelio de hoy nos presenta la que podríamos decir segunda parte. Recordemos que Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret, le entregaron el libro del profeta Isaías para que hiciera la lectura, y él leyó un pasaje que anuncia su persona y su misión. A partir de esa lectura, Jesús proclama ser el ungido y anuncia su misión, proclama que esa escritura que acaba de leer se cumple allí y ahora. Jesús se autoproclama el ungido del Señor que viene a traer la buena noticia a los pobres. Tratemos de imaginarnos a Jesús en la sinagoga de Nazaret, en medio de sus paisanos, de la gente que le había visto crecer, recordando a un Dios Padre de todos los que confían en Él. El Espíritu Santo que guía a Jesús y la palabra del profeta Isaías son como la chispa que enciende el fuego de la misión de Jesús fuera de su pequeño pueblo. San Lucas pone en esa primera escena de la vida pública de Jesús el rechazo de sus mismos coterráneos, como un anuncio del rechazo del pueblo judío contra él, un rechazo que culminará con la muerte en la cruz. Así, lo que comenzó siendo simpatía y admiración por parte de su misma gente, se cambia en hostilidad. Desprecian a Jesús porque para ellos es solamente el hijo de José y no ha tenido maestros que puedan garantizar su conocimiento de la Escritura. El odio contra Jesús crece y sus paisanos intentan eliminarlo, tirándolo por un barranco, pero él, abriéndose paso entre ellos, se marchó. En este gesto hay como un anticipo de su resurrección. Pues bien, vayamos al fondo de esto. Ante el anuncio de Jesús, algunos de sus paisanos quedan admirados, otros confundidos y otros interrogan su identidad. ¿Cómo va a ser el ungido del Señor el hijo del carpintero? Jesús es rechazado en su propia tierra al presentar su proyecto del reino de Dios. Él es consciente que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Por ello, para explicar su plan como buen pedagogo que era, recurre al ejemplo de dos profetas del Antiguo Testamento bien conocidos por sus oyentes: Elías, padre de la profecía, y Eliseo, su discípulo. Estos profetas del siglo IX a.C. realizaron grandes milagros a las personas no pertenecientes al pueblo de Israel. El primero a una viuda de Sarepta, el segundo a Naamán el sirio. Con sus signos, estos hombres inspirados por Dios manifestaron que la salvación no estaba limitada al llamado pueblo de Dios, sino que estaba abierta a las gentes de todos los pueblos. El Evangelio de San Lucas, cuya comunidad pertenece a la gentilidad, también está mostrando que esta buena noticia salvadora de Jesús no está cerrada a unos pocos, ni a su pueblo, ni a los galileos, ni a los judíos. La buena noticia es para todos y todas, independientemente de su etnia, religión o nacionalidad, y tiene que llegar a todo el mundo. Por ello, Jesús
no se deja intimidar por nada ni por nadie y se abre paso entre ellos para seguir su camino. El Evangelio de hoy nos interpela y suscita en nosotros algunos interrogantes. ¿Me creo que la buena noticia de Jesús es un mensaje portador de sentido de la vida para todos los seres humanos? Procuro ser parte de esa iglesia en salida anunciada por el Papa Francisco, que va más allá de los muros de nuestros templos para hacer llegar a los de fuera la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. El Evangelio de hoy también nos hace caer en la cuenta de que es muy difícil entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. El primero es cumplimiento y superación del segundo, y hace continuas alusiones, explícitas o implícitas, al mismo. Procuro formarme en el estudio, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, para entender en profundidad la palabra de Dios y su buena noticia salvadora. Que Dios les bendiga y les proteja.